Muy buenos días, mi nombre es Perla Toro Castaño, soy responsable de comunicaciones en Confama y hoy tengo un gran gusto y es el de conversar con Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Bueno, no, muchísimas gracias, de verdad, muy contento de poder compartir contigo y sobre todo de poder aprovechar este espacio tan interesante que tenemos en el marco de la reunión anual de Asocajas para conversar de algunos temas sobre la diversidad y sobre todo sobre cómo pues, esto es un motor de cambio en nuestra sociedad. Bueno, yo sé que Juan Daniel es una cara reconocida para muchas de las personas que seguro en este momento están conectadas, pero algunos datos, Juan Daniel, como que Juan Daniel es economista de la Universidad del Rosario, además tiene un montón de posgrados con unos nombres rarísimos, de esos que a uno en la cabeza solamente de pensarlos se le explotan, que me toca incluso leerlos, y es que Juan Daniel tiene una maestría en economía, matemática y econometría, ¿cierto? Y adicional a eso eres doctor en economía. Y pues lo conocemos por su último cargo también en el gobierno, donde hizo un gran trabajo y yo creo que puso a sonar por primera vez las estadísticas en titulares sociales y en otros escenarios, entonces para muchos seguramente es una cara conocida. Juan Daniel, arranquemos a conversar qué fue a lo que vinimos. Y yo quisiera aprovechar para preguntarte, en este evento hemos estado hablando de la inclusión. ¿Qué significa para ti la inclusión? Bueno, yo creo que la inclusión es una oportunidad de ser consistentes con el reconocimiento de nuestras realidades, unas realidades que son diversas, realidades que son complejas, cuando lo vemos desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva ambiental o ecológica, pues siempre que nos acercamos al concepto de una realidad, siempre tenemos que enfrentar que hay una heterogeneidad o una diversidad. Entonces a mí me parece que la inclusión es precisamente el acto a través del cual nosotros reconocemos que estamos tratando de ser consistentes con la realidad, con el entorno y sobre todo con las personas que forman parte de esa realidad. Entonces creo yo que cuando estamos hablando de inclusión, estamos hablando del reconocimiento de la diversidad y por consiguiente se abre la puerta de saber cómo vamos a aprovechar el reconocimiento de esa diversidad para ser mucho más pertinentes a través de esos actos de inclusión. Juan Daniel, y tú mencionas una palabra con frecuencia cuando me das esta respuesta y es diversidad. E inclusión y diversidad son dos palabras que siempre van caminando. ¿Qué es para Juan Daniel Oviedo la diversidad? Bueno, la diversidad, muy poco como lo conversábamos, pues es efectivamente establecer que como tal las participaciones que tenemos como actores de la sociedad se hacen con perspectivas que son distintas, tanto desde lo subjetivo como desde lo objetivo. Y es algo que es supremamente, me parece decirlo, poderoso, en el sentido que la diversidad casi siempre la planteamos a partir de un reconocimiento que hacen otros sobre fenómenos que suceden en el entorno en el que vivimos o sobre los procesos que nosotros enfrentamos, pero algo que desde la perspectiva del aprendizaje que yo tuve en el TANE, la diversidad es el acto de autorreconocer que tenemos visiones y tenemos apreciaciones distintas del mundo y por consiguiente debemos respetar esas apreciaciones distintas para que esa diversidad pues, sea reconocida a través de actos de inclusión. Juan Daniel, hay una frase del poeta Nicanor Parra que no la recuerdo textualmente, pero que dice algo como: si hay dos panes, usted se come dos y yo ninguno, estadísticamente nos comimos de a pan. Que es una de esas frases como que aparecen para hablar de la estadística y que puede ser como bastante crítica. Y tú ayer hablabas de un tema muy interesante acá en el Congreso y es la discriminación y la invisibilidad estadística. Y me acordé en tu conversación de una de estas frases y quería que nos contaras en este espacio de conversación para Socajas también un poco más sobre qué es eso
de la discriminación y la invisibilidad estadística. Yo sé que nos podríamos quedar una tarde entera, pero para empezar a ilustrar y a poner esa conversación sobre la mesa. Bueno, yo creo que cuando nosotros hablamos de romper con la invisibilidad estadística, volvemos a una frase que a veces es una frase que puede ser calificada como una afirmación de cajón, como le decimos coloquialmente. Pero hay algo fundamental detrás de esa frase de cajón y es lo que no se mide, no cuenta. ¿Sí? Yo creo que si nosotros queremos, a partir de la diversidad, que nuevamente puede ser una apreciación subjetiva y objetiva, que desde mi perspectiva es autorreconocer esa diversidad, queremos tener actos de inclusión, pues necesitamos tener métricas que nos permitan establecer cuáles son las dimensiones a través de las cuales se manifiesta esa diversidad en un fenómeno social, económico, ecológico en particular. Entonces, cuando nosotros tenemos desde la perspectiva estadística, cuando formaba parte de las oficinas estadísticas, que lo que no se mide no cuenta, pues en realidad estamos reconociendo un principio fundamental del desarrollo sostenible que lo conocemos en el marco de la Agenda 2030 y es no dejar a nadie atrás. Pero si yo no quiero dejar a nadie atrás, yo tengo que establecer quiénes, cómo y dónde están sucediendo esos fenómenos de diversidad. Y por consiguiente la invisibilidad estadística es un tema que promueve la discriminación. ¿Sí? Si yo no logro hacer visibles cuáles son las barreras que están enfrentando las personas con discapacidad o la población con orientación sexual e identidad de género diversa para participar activamente en nuestra sociedad, pues yo voy a establecer de facto unos hechos discriminatorios frente a esa población. Entonces, romper la invisibilidad estadística, en cierta forma, es un valor público que reconoce que la ética de nuestra sociedad debe reconocer la diferencia y por consiguiente tenemos que medirla. ¿Qué es un desafío? Claro, ¿por qué? Porque sabemos que en la invisibilidad estadística no todo lo podemos contar continuamente y por consiguiente romper con la invisibilidad estadística metodológicamente requiere enfrentarse a lo que nosotros llamamos técnicamente fenómenos de baja incidencia. Y esos fenómenos de baja incidencia que están distribuidos en poblaciones muy grandes, pues son difícilmente visibles en una encuesta o son difícilmente visibles en un procedimiento de un muestreo, bien sea desde la perspectiva económica o desde la perspectiva social. Entonces, la invisibilidad estadística, romperla, creo yo, poco a poco se está convirtiendo en un derecho. Es decir, necesitamos que haya una actitud global alrededor o un consenso que existe en el marco de Naciones Unidas de romper con la invisibilidad estadística, pero es un desafío metodológico muy importante que implica también unos procesos financieros y unas técnicas que pues, muchas oficinas estadísticas en el mundo no pueden abordar. Entonces creo yo que uno de los desafíos más importantes es que romper esa invisibilidad estadística es una oportunidad para que las políticas públicas y sobre todo las acciones afirmativas desde el sector privado pues puedan suceder y puedan suceder de forma efectiva para tender puentes, creo yo, con esos hechos o con esas personas que tienen un reconocimiento en el marco de la diversidad. Definitivamente, Juan Daniel, cuando empieza todo este trabajo tan fuerte que ha hecho el DANE, incluso empezamos a ver unos titulares que uno no se hubiera imaginado y que tienen que ver precisamente con la riqueza de estos datos y poder comprenderlos. Entonces, empezamos a ver después de una pandemia posiciones y titulares alrededor de cómo las mujeres, digamos, fuimos la parte de la población tal vez más afectada junto con los jóvenes. En Confama somos fans, por ejemplo, de todas las estadísticas del DANE y pues llegamos a tener nuestros titulares y nuestro primer subsidio de menstruación consciente, un subsidio menstrual, el primero en Colombia y además uno de los únicos del mundo, y todo esto también fue soportado en estadísticas.
Y yo te quisiera preguntar que aunque hemos avanzado tanto, hemos tenido esos titulares que además juntan el dato con los hechos y son súper poderosos, si fuéramos a hacer un ejercicio, tú que tienes todo ese conocimiento de cifras, ¿cuáles serían tres titulares que tú dijeras, estas son estadísticas a las que hay que prestarle atención en este momento? Tres, cinco, las que se te ocurran, pero como para poner unos de esos temas que uno diría que desde los números debemos de prestarle atención. Bueno, yo creo que en este elemento, si queremos pensar en tres temas claves, pues tú ya tocabas el tema de las mujeres, ¿sí? Es decir, pensemos en las mujeres que forman parte de los micronegocios, ¿sí? Que son esos negocios familiares de sustento altamente informales en nuestra sociedad. Mientras que, por ejemplo, en la mayoría de contextos geográficos del país, las mujeres son una mayoría casi siempre demográficamente el 51 y 52%. Los propietarios de micronegocios clasificados por sexo, en este caso solamente el 37% de propietarios de micronegocios son mujeres. Entonces, si verdaderamente nosotros queremos que haya inclusión productiva de las mujeres, necesitamos romper la brecha de acceso al emprendimiento y la generación de estos micronegocios por parte de mujeres. Segundo, lo hablábamos acá en el marco de Asocajas, mientras 2 de cada 3 personas sin discapacidad que están en edad de trabajar alzan la mano para participar en el mercado laboral, aproximadamente 1 de cada 4 personas de discapacidad, con discapacidad tiene la oportunidad de alzar la mano para participar en el mercado laboral. Yo creo que hay un elemento muy, muy importante de cómo vamos a pensar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, no como una carga para el sector productivo, sino como una oportunidad de aprovechar un poco lo que dice este Congreso de Asocajas, como en la esencia y en la belleza de nosotros mismos encontramos fuentes de crecimiento y fuentes de desarrollo. Y el tercer elemento que nosotros estamos planteando, y creo yo que es un titular, me parece que junta elementos de diversidad que técnicamente nosotros llamamos la interseccionalidad. ¿Sí? Y yo creo que el país está en deuda con, y en ese caso particular hago énfasis en la población negra y afrodescendiente. ¿Por qué? Porque la población negra y afrodescendiente está mucho más inmersa en las dinámicas urbanas. ¿Sí? Y hay una brecha tremenda, en este caso, para las mujeres jóvenes entre 15 y 28 años, negras y afrodescendientes en Colombia en su participación en el mercado laboral. Entonces, cuando nosotros vemos las tasas de desempleo de las mujeres negras y afrodescendientes jóvenes, detrás de esa brecha tan importante de más de 10 puntos porcentuales frente al promedio de la tasa de desempleo, estamos viendo una cantidad de elementos asociados con la baja participación en el sistema educativo de la población negra y afrodescendiente en el país, estereotipos culturales o racistas que también hemos venido discutiendo en el marco de esta reunión de Asocajas. Entonces creo yo que hay que ponerle atención de forma inminente a cómo vamos a cerrar las brechas de participación laboral de las mujeres jóvenes negras y afrodescendientes, sobre todo porque recordemos que 8 de cada 10 personas negras o afrodescendientes viven en la ciudad y no necesariamente en las zonas rurales como la población indígena. Esos serían los tres temas. En primer lugar, emprendimiento de mujeres, que es una forma de promover la participación económica, social y política de las mujeres. Recordemos, 37% de micronegocios son de propiedad de mujeres, mientras que las mujeres son mayoría en nuestra sociedad. Segundo, mientras 2 de cada 3 personas en edad de trabajar sin discapacidad alzan la mano para trabajar, solamente 1 de cada 4 pueden hacer eso. Y la tercera, pues la brecha de empleabilidad que enfrentan las mujeres negras afrodescendientes en el país.
Y seguramente, Juan Daniel, podríamos seguir porque este tema yo creo que es fundamental para sectores como el de la compensación, para el sector social, para los planes de gobierno en sí mismo, para nosotros como ciudadanos cuando escogemos un líder y para todos los escenarios definitivamente de la vida. Muchas gracias por esta conversación. Yo quiero hacerte una invitación. Y es que tengo acá al frente mío prácticamente a Santiago, una de las personas que nos acompaña con libreta personal, que tiene una frase. Y me gustaría que la leyeras y que nos contaras qué piensas tú de esa frase para cerrar este espacio de conversación. Bueno, pues yo creo que esta frase, cuando decimos que la diversidad es escuchar todos los latidos del corazón, es algo que va muy en línea con lo que yo quería compartir con ustedes al comienzo. La diversidad es reconocer que la diversidad no está en el otro, la diversidad está en reconocer que es mi apreciación del mundo la que puede ser diferente de los demás. Y yo tengo derecho a que esa apreciación del mundo propia de lo que yo estoy viendo y de lo que yo soy debe ser tenida en cuenta a la hora de mi participación en la sociedad. Entonces marca muchísimo porque casi siempre cuando hablamos de diversidad la ponemos en el otro, pero la diversidad está en cada uno de nosotros. Definitivamente esa palabra es hermosa, además como dicen los biólogos es el signo más contundente de la vida. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este espacio de conversación, muchas gracias a ti Juan Daniel por acompañarnos en este Congreso de Azocajas y seguramente hay otro montón de videos que van a poder disfrutar con algunos otros invitados que también han estado con nosotros, así que los invitamos a seguir explorando. Muchísimas gracias.